Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado.
Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amén. Amados hermanos, pasa a todos ustedes. Los invito a que cambien de posición. Vamos a iniciar un culto más en alabanza a nuestro Dios y creo que es de gran alegría, mis hermanos, el poder tener la oportunidad de reunirnos un sábado más aquí en su templo, ¿verdad? Es de gran alegría poder ver nuevamente a nuestros hermanos. Es de gran bendición un sábado más poder elevar alabanzas a nuestro Dios, poder tener comunicación con Él a través de la oración, poder escuchar su mensaje, ¿verdad? A través de nuestros hermanos expositores. Sin duda que somos altamente bendecidos, mis hermanos. Y vamos a presentar este culto, mis hermanos, delante de Él. Y para ello voy a pedirle a mi hermano Julio Hernández si nos puede presentar en esta oración inicial. Mis hermanos, vamos a unirnos en esta oración de invocación. Padre bueno, Dios de amor, Dios de verdad, Dios de misericordia, así eres tú, Señor, con cada uno de nosotros. Gracias te damos porque nos has permitido estar reunidos en este día santo. Y, Señor, primeramente, en este culto de mediodía, clamamos a ti, rogando y suplicando de tu favor, que estés, Señor, con nosotros, que te agrade, Señor, de este culto, porque, Padre bueno, lo hacemos porque tú, Señor, eres nuestro Dios. Gracias porque tienes para con cada uno de nosotros, Señor, un puñado, Señor, de hermanos quienes están dispuestos a estar sirviendo, pidiendo, Padre bueno, los llenes a cada uno, Señor, de tu Santo Espíritu, para que todo aquello, Señor, que se realice en este culto sea guiado por ti. Y en especial, Señor, te pido por mi hermano David, que también en él pongas de tu Santo Espíritu, para que todo aquello, esta dirección que ha de tener, sea, Señor, dirigida por ti. Padre bueno, en ti confiamos y en ti esperamos por todos esos favores. Y también te pedimos, Señor, por los medios electrónicos, porque también hay hermanos, Señor, que desde su hogar están reunidos con nosotros, pidiendo por todos sus favores en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Vamos a iniciar, mis hermanos, a alabar el nombre de nuestro Dios y los invito a que me acompañen a entonar el estribillo número 9. Estamos reunidos aquí, Señor. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor y tu gloria llena este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios un nuevo cántico de loor y tu gloria llena este lugar. Estamos reunidos aquí, Señor, porque hemos conocido tu amor y traemos en nuestros labios
y su gloria llena este lugar, ¿verdad, mis hermanos? Y también llena e inunda nuestras vidas. Vamos ahora, mis hermanos, a entonar un himno. Y este himno, mis hermanos, en particular, es uno de mis favoritos porque la primera estrofa inicia con un interrogante. ¿Cómo es que nosotros podemos dar gracias a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros? ¿Lo ha pensado, mis hermanos? ¿Cómo es que yo, David, puedo dar gracias a Dios por lo que hizo por mí? Cantando, tal vez, viniendo al templo, posiblemente, siendo buen hijo, tal vez es una forma, buen hermano, posiblemente. Sin duda, mis hermanos, el mayor agradecimiento que podemos otorgar a nuestro Dios es entregar nuestra vida por completo a Él. ¿Me acompañan a entonar este himno, mis hermanos? Himno número 19, a Dios sea la gloria. ¿Cómo yo podré darte las gracias, oh Señor, por tu gran amor que diste por mí en la cruz? Las voces celestiales nunca expresarán mi gratitud, lo que yo soy y lo que espero ser, todo lo debo a ti. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir una vida que glorifique solo a ti, y si ganare alguna fama, también al Calvario la llevaré. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha salvado, su poder me ha sanado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí.
Amén. ¿Qué ha hecho Dios por ti? ¿Podrías tal vez enumerar todo lo que ha hecho Dios en tu vida? Yo creo que a veces hasta es imperceptible a nuestra corta comprensión, mis hermanos, a nuestra vana humanidad. No alcanzamos a vislumbrar el gran amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén, hermano. Así es, hermano Abraham. Ese es el mayor acto de amor. Amén. Su palabra en Habacuc, mis hermanos, nos dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amén. Mis hermanos, vamos ahora, los invito a que tomen su lugar. Vamos a pasar a la recolección de diezmos y ofrendas, y voy a pedirle a dos hermanos varones si me pueden ayudar a hacer esta recolección. Hermano Abraham, por favor, y también hermano Juanito, si me puede ayudar con este acto. Gracias, hermano Abraham. Gracias, hermano Juanito. Y le seguimos haciendo el recordatorio, mis hermanos, de hacer sus diezmos, y también está siempre la cuenta bancaria disponible. Ya saben que si usted hace algún depósito o transferencia, se le informa a nuestra hermana tesorera, a nuestra hermana Connie. Vamos, mis hermanos, ya a introducirnos un poco más al mensaje que nuestro Dios tiene para nosotros en este mediodía en manos de nuestro hermano ministro Iván Calderón, pero no sin antes, mis hermanos, cantar un himno más, el himno número 50, que lleva por título Oh, cuán dulce. Oh, cuán dulce es fiar en Cristo y entregarse todo a Él.
cuando busca el corazón los tesoros celestiales de la paz y del perdón. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Siempre en ti confiar yo quiero, mi precioso Salvador. En la vida y en la muerte, protección me da tu amor. Jesucristo, Jesucristo, ya tu amor probaste en mí. Jesucristo, Jesucristo, siempre quiero fiar en ti. Amén. Qué bello, mis hermanos, es poder cantar a nuestro Dios y poderle expresar: siempre quiero confiar en ti. Dejar que tú tomes las riendas de mi vida, que cuando llegue situación de tribulación a mí, ya no soy yo el que enfrenta esas batallas, sino eres tú a mi lado, peleando junto a mí. Eres tú el que me consuela cuando hay tristeza en mi vida. Eres tú también el que me llena de gozo cuando también hay alegría. Eres tú, Señor, y yo confiando en ti. Mis hermanos, los invito a que cambiemos de posición. Vamos a hacer una lectura bíblica en la cual estará basada parte de la reflexión de este mediodía, y los invito a que nos movamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 5 y 7, y después saltaremos al versículo 16 y 18. Mateo, capítulo 6, versículo 5. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Me acompañan con su mirada. Dice así la palabra de nuestro Dios. Versículo 5. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Dice más adelante el versículo 16, muevan su vista. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Amén. Voy a invitar, mis hermanos, a mi hermana Yasmín para que presente el mensaje de nuestro Dios, y estará a cargo de nuestro hermano pastor Iván Calderón. Adelante, Yas. Paz a vosotros, hermanos. Les invito a inclinar su rostro. Padre bueno que estás en los cielos, Señor, santificado sea tu nombre. Ya habiendo recorrido parte de tu día, Señor, de este día santo, ya habiendo escuchado de ti, ya habiendo entonado cantos,
nos disponemos nuevamente a escuchar palabra tuya. Quieras tú poner a esta congregación, a cada uno de los presentes prestos, Señor, para que el mensaje que hoy quieras que escuchemos en este momento pueda, Señor, rendir fruto en nuestro ser, podamos también meditar, Señor, podamos entender lo que tú quieres decirnos. También, Señor, sé tú con el expositor de esta tarde, Señor, de este mediodía. Habla palabra tuya a través de él y dale tú, Señor, el entendimiento, la sabiduría para que él pueda expresarnos palabra tuya. Bendícelo juntamente con su familia, Señor, bendícelo en su diario vivir. Acuérdate de él en cada momento de su vida, Señor. Y por los que estamos aquí también, sé con cada uno de nosotros, por rogarte todo esto, pero también por pedirlo, en el nombre de tu Hijo muy amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias, Yasmín. Y así recibimos a nuestro hermano Iván. Paz a vosotros, hermanos. Tomen su asiento, por favor. Permítanme en esta tarde, hermanos, comentarles sobre algunas cosas que son de vida cristiana. A veces cuando uno es sinodal de una persona, cuando va a ser ministro, cuando va a ser pastor, o cuando la persona va a ocupar un cargo administrativo, hay una serie de preguntas que le hacen a uno. Y una de las preguntas que le hacen a los ministros, créame, usted puede ser un sinodal, pero cuando lo entrevistan a uno, créanme, hermanos, empieza uno como a sudar y dicen, ¿qué me irán a preguntar? Y uno de los ministros, un compañero, le hizo una pregunta a otro y le dijo, ¿cómo son tus momentos de oración? Y él empezó a platicar como pastor cómo eran sus momentos de oración. Pero después le vino otra pregunta que a mí me resultó muy interesante. Y le dijo, ¿y en tus oraciones verdaderamente tú sientes a Dios? ¿En tus oraciones verdaderamente tú sientes cómo Dios se mueve en ti? Y yo me le quedaba viendo al que estaban entrevistando, hermanos, y el que estaba preguntando. Y la última que le dijo, ¿alguna vez tus oraciones se han vuelto rutinarias? Y son preguntas, hermanos, que a veces parecieran ser obvias y pareciera ser que uno dice, son normales, ¿no? Pero cuando ya las meditamos y pensamos en ellas, necesitamos meditar. Por ejemplo, yo les quiero preguntar hoy a ustedes, hermanos, ¿ustedes tienen un tiempo para orar a Dios? ¿Ustedes se detienen para orar al Señor? Ahora, en esas oraciones yo les quiero preguntar a ustedes, ¿verdaderamente sentimos cómo el Señor se mueve entre nosotros? ¿Cómo el Señor interactúa? ¿Cómo nosotros oramos a Él? A veces nosotros, por ejemplo, en la casa, permítanme decirle y ser abiertos, la oración de en la noche la hace su servidor con mi esposa y con mis hijos. Y la de en la mañana pues la hace Becky y su servidor, hermanos. Porque para parar a mis hijos en la mañana está un poquito, pero la hacemos ella y yo. Pero a veces yo me pregunto y digo, bueno, mis hijos ya conocen mi tipo de oración. Una vez mi mamá en un son de bromas dijo, a mí me gusta cuando ya tenemos hambre que la haga fulano porque la hace, pero va corriendo, Dice, él en 30 segundos ya oró y todos a comer. Y hay personas que se detienen y verdaderamente agradecen y conocen el concepto de lo que es la oración. Quiero ver unos puntos, a ver, Julio, aquí, por favor.
El título de este tema se llama, mis hermanos, la oración y el ayuno que Dios quiere. Siguiente, por favor. Nosotros encontramos en la Escritura, como ustedes lo están viendo en pantalla, que hubo oraciones que las personas al orar fueron transformadas. ¿Se acuerdan de la oración de Ana? Ana era una mujer que, ¿cómo estaba, hermanos? Compungida, estaba lastimada, incluso no quería comer. Pero después de que oró, ¿cómo fue su estado de ánimo de Ana, hermanos? Cambió y se fue con una confianza de que Dios la había escuchado. Eso viene en 1 Samuel capítulo 1. Después puse unas oraciones generales. ¿Ustedes se acuerdan, mis hermanos, de la oración de Josué en el capítulo 5? ¿Qué pasó con Josué, hermanos? Estaba en una batalla. ¿Y qué le pidió a Dios? Que detuviera ¿qué? Oiga, hermanos, eso es algo de veras indescriptible hasta nuestros días, pero fueron personas que oraron y Dios les contestó. Otra que nos han platicado desde que éramos niños, la oración de Ezequías, ¿se acuerdan? Ezequías cayó enfermo y cayó enfermo de muerte. Y entonces dice la palabra de Dios que Ezequías clamó al Señor y el Señor ¿qué? Lo oyó, lo sanó. Incluso cuando Isaías ya iba saliendo se tuvo que regresar y decirle, el Señor te ha añadido ¿qué, hermanos? Más años, 15 años, ¿se acuerdan? Después, ¿qué podemos ver? Algo que también hemos visto desde los que nacimos en la iglesia, la oración de Elías. Elías hizo muchas oraciones. Elías oró, ¿y qué, hermanos? El fuego cayó, pero también Elías oró, ¿y qué se paró? La lluvia. Y volvió a orar, ¿y qué, mis hermanos? Y volvió a llover, ¿se acuerdan? O sea, son oraciones que si nosotros las vemos con profundidad, fueron contestadas. También la oración de Daniel, capítulo 9, ahí nos vamos a detener más adelante en el tema. Y también nosotros encontramos la oración de Jesús en Lucas capítulo 22. Ustedes vean cómo son la oración. Pero ahora que yo estaba escuchando a Brancito Gordillo y las interpretaciones que hemos estado, el punto principal es cómo interpretamos todo esto. Siguiente, por favor. Miren, hermanos, y también hay otro punto que dice, y les dijo, esta generación no puede salir sino con oración, ¿y qué más? Y entonces nos podemos quedar en un concepto nosotros, que si nosotros oramos, que si nosotros ayunamos, vamos a tener lo que sigue, por favor. A mí me llama mucho la atención esto que aparece en Facebook, que mañana al despertar, Dios te ¿qué? Todo lo que tu alma ¿qué? Anhela, y ahí están, y a veces me llama mucho la atención cuando dice ahí en Facebook, dale un amén para que Dios te conceda ¿qué? Todo lo que tú quieres, para que tú seas bendecido. Yo lo que hago, hermanos, es la que sigue, ¿no? Ni like a eso, sino lo que sigue. ¿Por qué? ¿Qué están buscando? ¿Qué es lo que hacemos? Siguiente, por favor. Y a veces, hermanos, dice, y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya, ¿qué, hermanos? Ya tenemos lo que hemos pedido, y son puras frases y puros textos que a veces se interpretan, créame, con el evangelio de la prosperidad. Tú vas a tener, tú vas a obtener, te va a dar más, te va a dar más. Y ahí los podemos encontrar. ¿Los han encontrado ustedes? ¿Los han visto? ¿Y qué de? Y tanta gente que está ahí, tú dale amén para que seas bendecido. Tú dale esto para que tengas esto. Dale esto. Y entonces a veces caemos, siguiente por favor. Y me llamó la atención, porque nosotros tenemos amigos en Estados Unidos y una amiga de Becky le dijo, amiga, ora por mí porque quiero un carro del año. Y si todos oran, lo voy a obtener porque eso se llama fe. Y ella estuvo orando ella porque quería. Y a veces la publicidad que sacan ellos dice, ten fe en que vas a tener una casa, ten fe en que vas a tener ¿qué? Dinero, ten fe, tienes que orar tú para que tengas un trabajo. Y parece una mercadotecnia ya la religión, mis hermanos. Tú ten fe, tú ora al Señor, tú ayuna al Señor y vas a tener todo lo que se te dé. Véanlo ustedes, analícenlo. Por ejemplo,
disculpen hermanos que mencionen nombres, en la asamblea de la fe, ustedes entren a esos templos, vayan a esos lugares, y en el momento que usted pone un pie, lo va a abordar una persona. Y esa persona le va a decir, bienvenido aquí a la casa de Dios, siéntate. Pasa a este lugar y le va a hacer una encuesta. Pero donde esta persona va a poner atención, ¿sabe dónde es? ¿Cuánto gana usted? Y la otra que le va a decir a usted en cuanto entra a ese ambiente de ellos es cuánto trae y cuánto quiere ofrecer. Porque si usted va a ofrecer tanto, entonces el Señor le va a dar tanto. Y este es un hecho. Y entonces lo meten a ellos y lo envuelven a usted. Y si usted da, por ejemplo, hay personas que han dado una cantidad exagerada. Déjeme decirle, hay personas que dicen, yo doy 10,000 pesos, porque lo que ustedes me están diciendo es que se va a multiplicar. Esas casas y asambleas, créanme, que están tan demandadas jurídicamente por todo lo que han hecho. Porque cuando usted va y le dice, oye, no me lo regresaron, es que no tuviste qué, es que no sabes orar, es que no sabes ayunar, y ahí está la persona. Pero entonces nos meten en un ambiente que ¿qué? Que la oración, ¿qué es, hermanos? Es una pedidera. Y es estarle pidiendo al Señor por mis necesidades y por todo lo que yo tengo en el sentido que es lo que ¿qué? Y entonces quiero pedir por una casa, quiero pedir por un coche, quiero pedir por un buen trabajo y quiero tener ¿qué más? Y entonces me siento muy bendecido porque soy un hombre y soy una persona de fe. Siguiente, por favor, Julio. Y hay otro texto que nos dicen, por tanto os digo, que todo lo que pidiereis orando, creed lo que lo recibiréis y ¿qué más? Oiga, yo me he quedado pensando, ¿qué interpretaciones dan de la Escritura? Por eso debemos de tener mucho cuidado, mis hermanos, cuando la palabra de Dios es interpretada. Hoy lo que estamos viendo en este curso que nos están dando mis hermanos, debemos de sacarle el jugo. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde es la realidad de lo que Dios quiere, hermanos, lo que Dios nos quiere hablar? ¿Estoy mintiendo o no? En la manera en cómo muchas personas interpretan las cosas. Y a veces nosotros caemos en todo este tipo. Pero mire cómo ve este texto. Por tanto te digo que todo lo que pidieres orando, créelo y ¿qué? Y lo recibirás. Y entonces yo he visto a personas a veces, que también critique, hermanos, pero hasta en la iglesia de Dios, declara que va a ser sanado y va a ser sanado. Declara que vas a tener dinero y vas a tener dinero. Declara que vas a tener un coche y lo vas a tener. Y a veces nos las vivimos declarando, y creo que hemos perdido el sentido de lo que debe de ser la oración y debe de ser el ayuno. Siguiente, por favor. Normalmente muchos cristianos oramos a Dios, ¿para qué? Oramos a Dios para que te vaya, ¿qué? Bien. Pero ¿qué le parece, hermanos? Voy a ir metiéndome al tema hacia dónde voy. Que un día usted interrumpa su oración y le diga al Señor, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. ¿Qué estamos haciendo en ese momento, hermanos? Primero, vea el compromiso que estamos haciendo con el Señor. Que mi vida, ¿qué? Y luego le estoy diciendo, consagrada. ¿Que esté qué, hermanos? ¿Qué quiere decir consagrada? Que esté rendida a tus pies. Y entonces cambia todo el panorama. Siguiente, Julio, por favor. Y aquí me voy a detener y me voy a ir metiendo a muchas cosas. Dice Jesús, cuando ores no seas, es muy duro, hermanos, Jesús. Dice, no seas como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente, ¿qué? Les aseguro que ya tienen ¿qué más? Y es que algo había pasado en aquellos tiempos.
¿Qué había pasado con el propósito que era la oración? Más adelante vamos a ver la belleza de la oración, hermanos, y la intimidad que nosotros debemos de tener en la oración. Pero en los tiempos de Jesús, cuando Jesús ve a orar a los líderes religiosos de aquel entonces, cuando Jesús ve a orar a las personas mayores de aquel entonces, encuentra que la oración ya no es una intimidad con el Creador, que la oración, hermanos, ya no es apegarse al Señor, que ya no es que actúe Dios en ellos, sino que es lo importante de orar. Ay, qué hermoso ora Iván. Mira, vive de rodillas, ahí está en el altar. Oye, a veces se arrodilla en la calle. Y entonces, ¿sabe qué pasaba con esas personas, hermanos, cuando oraban? Muchos decían, les aplaudían. Oye, es una persona consagrada, es una persona santa. Habían perdido todo el sentido de lo que era la oración. Siguiente, por favor. Pero dice Jesús, cuando te pongas a orar, entra ¿qué? Cierra la puerta y ¿qué más, hermanos? ¿Y ora qué? Y aquí está uno de los puntos que yo quiero ver con ustedes, hermanos. Cierro mi recámara. Estoy en contacto con Dios. Por fe sé, hermanos, y estoy convencido que Él me está acompañando en la oración y que no estoy diciendo palabrerías. ¿Están de acuerdo? Yo por fe sé que el Señor está en ese momento. Todos hemos tenido errores. Yo he tenido errores en la oración, hermanos. A veces estoy orando y ya estoy pensando en otra cosa. A veces estoy orando y ya estoy bostezando y digo, bueno, Iván, ¿con quién estás orando? Y estoy yo solo, hermanos. A veces me pierdo en mi oración y digo, ¿en qué íbamos? ¿Sí? Pero debemos estar conscientes que cuando oramos nosotros, ¿quién está presente? Díganmelo, hermanos, ¿quién está presente? Dios está presente en nuestras oraciones. Y ese Dios, hermanos, nosotros lo podemos palpar. Lo que hemos visto, lo que hemos oído y lo que palparon nuestras manos, tocante a qué dice Juan, hermanos, al verbo de vida. Y nosotros debemos estar conscientes que estamos orando con alguien que es nuestro Creador. Y entonces dice aquí la palabra, hermanos, entra en secreto. La pregunta que les quiero hacer en esta tarde, hermanos, no me la contesten porque tampoco se trata, yo le digo y usted me contesta. De verdad, en nuestras oraciones entramos a la intimidad con el Señor. Que usted se detenga, hermanos, y que le diga al Señor, lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de qué, hermanos. Oiga, es algo que estamos diciendo muy fuerte también al Señor. Que mis labios al hablar solo hablen de qué. Y si nos ponemos a meditar y si usted escribiera todo lo que le quiere decir al Señor, que cambie en la vida de usted, hermano, entenderíamos por qué Jesús dice, cuando tú ores a Dios, debes entrar a tu recámara, nadie te tiene que molestar, todo lo que está alrededor de ti se debe de olvidar y entonces te debes de concentrar en el Señor y ya que estás en el Señor te debes de derramar delante de Él. Daniel capítulo 9, por favor. Dejamos un poquito esto, por favor, Julio. Vamos a Daniel capítulo 9. Verso 1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años
que habló Jehová el profeta al profeta Jeremías, que había de cumplirse la desolación de Jerusalén. ¿Y qué dice la palabra, hermanos? Pero ahí me quiero detener. ¿Qué conocemos nosotros de Daniel? ¿Era un hombre sabio? ¿Era un hombre inteligente? Claro que sí, hermanos. Pero aparte de eso, era un hombre que era parte del gobierno de aquel entonces. Pero Daniel tuvo algo muy fuerte. Él nunca perdió intimidad con su Dios. Él nunca perdió relación con el Señor. Y vean, hermanos, lo que dice el verso 3. Y volví mi rostro al Señor buscándole ¿en qué? En ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo, pregunta que le quiero hacer a la iglesia, interrumpo aquí, hermanos. ¿Verdaderamente Daniel sentía que Dios estaba en esa oración y en ese momento, hermanos? ¿O era una oración rutinaria? ¿O era una oración así de hablar por hablar, por hablar, por hablar, hermanos? Daniel en ese momento sabía que la presencia de Dios estaba ahí, que Dios estaba intimando con él. ¿Y qué pasa cuando oramos nosotros a Dios e intimamos con él, hermanos? Por favor, yo entiendo esto. Vamos a Juan capítulo 17, por favor. Verso 21, ¿lo tienen? Dice la palabra de Dios, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que ¿qué, hermanos míos? Entonces, en la oración está pasando algo. Cuando usted verdaderamente ora al Señor, nuestro Dios, hermano, entra en nuestro corazón y se empieza a hacer uno con nosotros. Se empieza a amalgamar el Señor con nosotros. Por eso aquí el texto dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Y entonces el Señor empieza a entrar en nuestras vidas, empieza a entrar en nuestros corazones, hermanos, y nos empezamos a unir a Él. Aquellos hombres que hacían oraciones en las plazas, que hacían oraciones en lugares públicos, yo les pregunto a ustedes, ¿era una oración que transformaba, hermanos? ¿Era una oración que cambiaba la vida de ellos? Lo que Jesús está diciendo en todo esto, hermanos, nuestras oraciones tienen que cambiar nuestras vidas. Nuestras oraciones tienen que ser una experiencia con Dios muy profunda. Y lo que Jesús está buscando ahí, dice, para que sean uno como tú, oh Dios, en mí y yo en ti, que ellos sean uno en mí. ¿Qué pasa, hermanos, cuando tenemos un problema con una persona y tenemos rencores? Permítame decirle, tenemos odio, tenemos prejuicios y miramos a la persona y decimos, no la soporto esta persona, pero tú te metes a la intimidad de la oración y te haces uno con el Señor. ¿Qué entendemos, hermanos, ahí? ¿Qué nos dice Dios? Perdónalo. ¿Están de acuerdo? Perdónala. Ten misericordia. Sé tolerante. Actúa de una manera distinta. Y entonces, hermanos, esa oración va transformando. Regresamos a Daniel, por favor. Daniel capítulo 9. Ahorita seguimos leyendo, hermanos, pero yo quiero decirles que Daniel fue una persona, déjeme llamarle así. Según muchos historiadores, Daniel no pasó arriba de los 40 años, hermanos. La vida en aquel entonces, en el cautiverio, las personas llegaban a 40 años y morían. Era la longevidad que tenían estas personas.
Pero yo quiero decirle que Daniel hizo muchos cambios en su generación, hermanos. Dios lo ocupó para hacer muchos cambios y fue un ejemplo para el pueblo, pero también fue un amado de Dios. Y lo podemos ver en el capítulo 10, donde dice, tú eres un amado de Dios. Pero en el capítulo 3 dice, y volví mi rostro a Dios el Señor buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y cenizas. Y oré al Señor mi Dios e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia, ¿con quiénes, hermanos? Y guardan tus mandamientos. ¿Qué es lo primero que dice aquí Daniel, hermanos míos? Y lo peor que podemos hacer nosotros es orar a nuestro Dios siendo arrogantes, hermanos, siendo orgullosos, siendo nosotros con un corazón parco, teniendo un problema, diciendo voy a orar a Dios, pero no te perdono y ¿sabes qué? Y me debes esto. No, hermanos, cuando uno entra a la intimidad de Dios, uno debe de decir, Señor, la verdad, vengo con manos vacías a ti. Tú conoces mi corazón, conoces todo el interior. Y entonces Daniel es lo que está haciendo aquí. Dice el verso 4, y oré al Señor e hice confesión diciendo, ahora Señor Dios grande y temible. Verso 5, hemos pecado, hemos cometido, ¿qué dice la palabra de Dios? Hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron en nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo. Pero dice el verso 7, tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión de rostro. Como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén y todo Israel. Verso 8, oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, etcétera, hermanos. Dice el verso 11, todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por la cual ha caído. Y entonces empieza una oración, mis hermanos, de intimidad, donde Daniel, de veras, mis hermanos, se derrama. ¿Cuántas veces nosotros hemos visto la oración de Ana? Vamos a regresar otra vez, Julio, si me permites. Más, hasta casi al principio, por favor. Más, ahí. La oración de Ana, hermanos. ¿Qué hace Ana en su oración? Derrama su dolor, ¿están de acuerdo? Se une al Señor. Y entonces en esta tarde, lo que yo le quiero invitar a ustedes, que debemos de ir al Señor, mis hermanos, que nos debemos de quitar todo lo que tenemos, buscar un momento para orar al Señor, buscar un momento donde podamos nosotros ser transformados por Él. La pregunta que yo les quiero hacer a ustedes, hermanos, en esta tarde, y que ustedes mediten, ¿cómo son nuestras oraciones, mis hermanos? ¿Cómo son? ¿Cómo es su oración, hermanos? ¿De verdad caemos en la intimidad con el Padre? ¿De verdad caemos en la intimidad con el Hijo? Jesús en una situación difícil oró, ¿se acuerdan? Vamos a Lucas capítulo 22, por favor. Vean, hermanos, me gustó mucho. Si gustas ya pagarle, Julio, de favor. ¿Sí? Dice, hermanos, el verso 39 de Lucas capítulo 22. Y saliendo se fue, ¿como qué? ¿Qué quiere decir la palabra solía, hermanos? ¿Una costumbre? ¿Sí? Como solía hacerlo.
Y yo me quedé pensando aquí, hermanos, ¿qué tanto tenía que hablar Jesús con el Padre? ¿Qué tanto tenía que tener comunión? Y no nada más lo hizo ahí, Jesús oró hasta caminando, mis hermanos. ¿Se acuerdan cuando iba a la tumba de Lázaro? Dijo, sí, hermanos, dijo, sé que siempre me escuchas, pero lo hice para que escucharan todos los que hermanos, los que me están acompañando, pero sé que siempre me oyes, Señor. Y dice aquí la palabra de Dios, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, oren para que hermanos. ¿Por qué Jesús les dice oren para que no entren en tentación? Jesús conocía perfectamente lo que le venía, hermanos. Jesús conocía el dolor tan grande que iba a padecer. Y posiblemente, permítanlo ponerlo solamente en mi opinión y en mi boca, Jesús no quería sufrir ese momento como hombre. A Jesús posiblemente le iba a doler mucho, hermano, y él no quería pasar ese momento. Pero dijo, ¿sabes qué? Oren para que no entren en tentación. Y él se apartó de ellos a una distancia como un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero no se haga ¿qué, mis hermanos? Y aquí me voy a quedar esta tarde. Amados hermanos, realmente cuando oramos a Dios, ¿usted y yo somos transformados? A mí me preocupa algo, y caer en las rutinas, caer en las costumbres. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Gracias por este día, gracias porque me has bendecido, gracias porque nos has ayudado, porque nos has traído a todos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, gracias por este alimento, dáselos al viudo, al huérfano, al necesitado. Amén. Y a veces hacemos rezos en nuestras oraciones. Y lo que Jesús está buscando aquí y lo que nosotros vemos a través de la Escritura, que todas aquellas personas que oraron, ¿qué hicieron con el Señor, hermanos? Se unieron a Él, se amalgamaron con el Señor. Por eso Jesús dice, para que sean uno como tú, yo, Padre, y tú en mí. Que ellos sean uno. Y créanme, hermanos, que cuando nos hacemos uno con el Señor, entonces nuestro Padre Celestial y el Señor Jesús hacen algo maravilloso con el ser humano. Comparten su naturaleza divina, comparten su misericordia, comparten su amor, comparten su tolerancia, comparten su bondad. Y entonces el ser humano está listo, ¿para qué, hermanos? Para proclamar el reino de Dios. Pero no es tan fácil. Cuando nuestro corazón guarda tanto rencor, cuando el corazón guarda tanto odio, tanto resentimiento, y que tú te metas a la oración y que un ser te diga, ¿sabes qué? Quítate todo eso. Porque en ti tiene que reinar el amor, porque en ti tiene que reinar una vida santificada, una vida digna. Entonces nos detenemos, mis hermanos, porque hay mucho compromiso. Ese himno que entonamos, que es el 213, que yo les decía, hermanos, que mi vida entera esté, es un himno de mucho compromiso, entera consagración. Es un himno de mucho compromiso. Yo veo la letra, que mi tiempo todo esté, ¿qué, hermanos? Que mis labios al hablar, ¿se acuerdan? ¿Hablen qué? Y a veces dice uno cada cosa, dice, ay, pero si acabo de, ¿qué, hermanos? Y yo le invito, de veras, a que intimemos con el Señor. Y le vuelvo a hacer esta pregunta. ¿Hace cuánto tiempo que usted no intima con Dios, hermanos? Yo le invito a que se detenga. Yo le invito a que haga una pausa en el camino, hermanos, y que le diga en realidad al Señor cuáles son las sombras de su vida espiritual, cuáles son las sombras que no nos permiten. Cada uno de nosotros las conocemos, ¿están de acuerdo? Otra de las preguntas que nos hacen a nosotros, hermanos, cuando vamos a tener un puesto administrativo, a mí
me sorprenden y me dicen, Iván, ¿conoces tus áreas oscuras? Y se hace una pausa, ¿no, hermanos? Y dice el que pregunta, no me las digas, porque aquí no se trata de que nos confieses a todos. ¿Las conoces? Uno dice sí. ¿Y las estás trabajando? Sí. Y eso es lo importante, ¿están de acuerdo, hermanos? Yo le quiero invitar en esta tarde que cuando usted ore a Dios, hermanos, sepa que hay un Dios vivo que está con usted, que está atento a su oración, que sus oídos están atentos, sus ojos están atentos, y que no nos lo podemos bailar, ¿están de acuerdo? A mí a veces me da risa la gente que quiere ser lista, hermanos. Incluso le digo a mi esposa, mira, me quiere bailar, ¿sí? Me da risa la gente que quiere ser astuta, la gente que quiere ser lista. Y le digo a mi esposa, trata de bailarme con tantas cosas que me dice. Le digo, pero no. Y a veces así queremos hacer, hermanos, con el Señor. No lo queremos bailar en la oración. Le queremos decir, es que yo, Señor, esto. No, mi hermano. En la oración tú intimas con el Señor y le dices, así estoy, Padre. Así estoy, Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? He venido a algo. ¿A que qué, hermanos? A que me sostengas, a que me ayudes, a que me levantes. ¿Están de acuerdo, hermanos? Y yo le quiero invitar a eso, a que cuando usted siempre que ore y se levante, hermanos, tenga un corazón transformado. Daniel en el capítulo 10, no lo vamos a ver, hace una oración, hermanos míos. ¿Se acuerdan que hasta cae al suelo y piensan que ha muerto? Y lo vuelven a levantar. Y a veces así debemos de caer ante la presencia del Señor. Una oración no es un rezo. Una oración no es, hermanos, el estar pidiéndole al Señor cosas que nosotros queremos. La oración, hermanos, es alinearnos con el Señor y pedirle que Él siga actuando en nuestras vidas y que la voluntad de Dios siga actuando en nuestras vidas. Quiero comentarles a ustedes, con esto termino, que para mí, hermanos, los huertos de oración que tenemos martes y jueves han sido una bendición para nuestras vidas, hermanos. Todos los que nos metemos y escuchamos las peticiones, agradecimientos, ha sido una experiencia muy bonita, ¿verdad, hermanos? Ya vamos a cumplir 3 años, ¿se acuerdan? En julio cumplimos 3 años, hermanos, que estamos ahí martes y jueves. Y a ese grupo yo le he llamado también intercesión, porque intercede por la iglesia. Pero hemos encontrado muchas oraciones contestadas, o todas las oraciones contestadas por nuestro Dios, ¿verdad, hermanos? Pero no de acuerdo a nuestra voluntad, de acuerdo a la voluntad de Dios. Algunas, hermanos, nos han dolido, pero es la voluntad del Señor y Él nos ha enseñado a comprenderla. Así es que yo le invito a que siempre busquemos un espacio donde podamos intimar con el Señor. Y la pregunta que le dejo este mediodía, en tu oración, ¿verdaderamente sientes a Dios? Quédese con esa pregunta. Que el Señor les bendiga, hermanos.